Comenzamos en el libro de Juan, capítulo 12. Quiero que presten atención y voy a hablar lo más pausado. La Biblia, toma por aquí, toma, usa la mía. Vamos a comenzar. Juan, capítulo 12, versículo 23. Dice Jesús así, presten atención. Padre, enseño tu palabra en tu nombre. La sabiduría del cielo sea revelada por el Espíritu a tu pueblo. Porque no es por letra, no es literalmente. Es en el Espíritu, es en lo abstracto, es en lo profundo. Es a través del discernimiento que vamos a entender el mensaje de Dios. Yo quiero que cuando dé una palabra que haga euforia, énfasis, que te llegue, que te hable, usted diga gloria a Dios, y si no, párese y apláudala porque Dios te está hablando. Vamos a usar eso para avivar el cuerpo de Cristo, para que haya bendición. Vamos a responder a lo que la palabra nos habla esta noche. Dice así, Jesús, en el versículo 23, en el capítulo 12, versículo 23 dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Jesús le dice esto a ellos. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Oiga lo que Jesús está diciendo en esta primera lectura de la Santa Palabra. Digan conmigo, aquí está hablando Jesucristo. De cierto os digo. Dígale al que está a su lado de una vez esto conmigo. Dígale. Que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Hermano, aquí Jesús está diciendo algo muy profundo. No les voy a preguntar porque es difícil que usted me lo diga. Se trata de que hay que morir en la carne. Se trata que hay que morir en los deleites. Se trata que hay que morir a todas las distracciones del mundo. Pero como tal, tú tienes que morir en la cruz. Tienes que morir en la carne. Para que el Espíritu de Dios, la manifestación del Espíritu, la manifestación de Yahshua en tu vida, tome lugar. Voy a explicárselo de otra manera. El Padre es espiritual. El Hijo es espiritual. El Espíritu Santo es espiritual. Los tres son uno solo. Son espíritu. Para que tú entres en lo sobrenatural de Dios y para que los misterios del reino de los cielos se te sean revelados y el discernimiento, el don de ciencia, escúchenme esto, y los demás dones que están en ti sean, como se dice, activados o manifestados, usted tiene que morir a sus deseos. Por eso Jesús dice que tienes que dejar padre, madre, casa, mujer, hijo, sus propiedades, coger la cruz y seguirle. Pero antes de coger la cruz y seguirle, tienes que aprender a negarte. Esto está hablándome de una comunión con el Espíritu. Por eso Jesús dice que si nosotros queremos alcanzar lo que muchos no han alcanzado, necesitamos meternos en una comunión con Dios. Y la única manera que usted pueda estar con las lámparas encendidas, resplandeciendo en luz, es que tú mueras en la carne y te hagas espiritual. Haciéndote espiritual, llevarás mucho fruto. Cuando predicas, predicarás por el Espíritu, y el rema, el verbo de Dios que va a salir de ti,
va a alcanzar a esa persona y vas a provocar, vas a producir y vas a traer mucho fruto. Denle un aplauso a Dios. Si no nos metemos con Dios y si andamos viviendo una vida vana, una vida jactanciosa, una vida donde andamos señalando, una vida donde andamos criticando, una vida donde estamos murmurando, una vida donde no agradecemos y no damos gracias a Dios, es imposible, por muy cristiano que usted diga que usted es, por muy dominguero que usted sea y que no falte a ningún servicio, usted no va a entrar ahí. Usted, la manifestación del Espíritu, el Padre y el Hijo no podrán venir a morar contigo. Y la manifestación de Jesús no tomará lugar en tu vida. Porque Jesús lo dice, no lo digo yo. Y todo aquel que haga lo que Jesús dice, entonces Él se manifestará. Y que dice que después de que se le manifieste, verá cosas que ojos no vio, que oído no escuchó y que no ha subido al corazón del hombre. O sea, los misterios del reino, los misterios del Espíritu, los misterios de Dios serán revelados directamente de espíritu a espíritu, porque Dios es espiritual y tú tienes que entrar en lo sobrenatural de Dios para poder entender la voluntad de Dios y para ser un obrero aprobado de Dios, para poder llevar bastante fruto. Amén. Esto es para que la gente entienda. De nada sirve pararse en un púlpito y pegar gritos, alaridos, ser escandaloso. Eso no ayuda. Eso se llama colectividad emocional. Cuando la gente hace este tipo de cosas, lo hace para Dios. Dios respalda su palabra. Pero si queremos ir a lo profundo de Dios, tenemos que aprender a ser sobrenaturales. Tenemos que aprender a ser espirituales. Porque siendo espirituales, que usted va a discernir. Siendo espirituales, que usted va a ver lo que no ve el ojo natural, sino lo que va a ser revelado al ojo del Espíritu, porque al estar en la comunión con Dios, el ojo del Espíritu está abierto y Dios va a manifestar visiones, revelaciones, te va a dar sueños, te va a dar don de interpretación, vas a comprender lo que Dios te está hablando de espíritu a espíritu, y Dios te tomará y te llevará a diferentes lugares, tal como lo hizo con Pablo, tal como lo hizo con Juan, tal como lo hizo con Felipe. Le mostrará cosas maravillosas. Así que, mis hermanos, Dios necesita que nosotros tengamos santidad, que aprendamos a morir, a negarnos, y que escuchen lo que dice la palabra: el que ama su vida, y el que esté amando su vida, el que esté amando su carne, el que esté amando su casa, el que esté amando su trabajo, su querida, fuera malicia, el que esté haciendo cosas que no tiene que hacer, dice que la perderá. Amar la vida es amar todo lo que tú puedes hacer en este cuerpo. Pero si tú amas la vida más que esto que Dios que te está ofreciendo, dice que la perderá. Y el que aborrece todas estas cosas, su vida de este mundo, para vida eterna, la guardará. ¿Está oyendo? Aquí hay una gran clave esta noche. Y también dice: si alguno me sirve, sígame. Escúchame, si alguno me sirve, sígame. Pero ese sígame no es que yo sigo a Jesús por seguirlo. No, seguir a Jesús significa entrar en lo profundo de Él, en lo místico, en lo espiritual, en lo natural divino. Porque Jesús está interesado en que despierte la naturaleza divina que está en ti. Porque vamos a vida eterna. Jesús dice: prepara esta vida para la vida venidera. Pero esta vida no se prepara viviendo conforme a las cosas que el mundo ofrece. Hay que vivir en santidad, en rectitud, en honestidad, agradando a Dios, viviendo en fe, estando en santidad, para poder ver la gloria de Dios y la manifestación del Espíritu de Dios y Yahshua en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué les digo esto? Estamos iniciando el año y es necesario que yo les diga esto a ustedes.
No hay nadie que pague mejor que el Señor. Es hora de que ustedes entiendan que Dios y la servidumbre a Dios tiene la prioridad. Si queremos llenar la iglesia, tenemos que buscar a Dios y mostrar a Dios que somos capaces de llevar el evangelio del reino, de provocar el arrepentimiento y de ganar las almas para su reino. Se está acabando el tiempo. Ya le hablé de las señales, ya le hablé de la venida, les he hablado del libro de Daniel. La próxima semana seguramente seguimos con eso para seguir dando las visiones y las revelaciones y confirmando el fin de los tiempos. Pero ahora quiero decirle, comenzando de una, que usted, su pastor, su Señor, aquel a quien tú tienes que seguir, se llama Jesucristo, se llama el Señor. Tienes que buscarlo en espíritu y en verdad. Tienes que doblar tus rodillas, tienes que orar, tienes que hablar con Él y pedirle que Él se manifieste en tu vida. Decirle cuando te vas a dormir: Señor, guarda mi templo y guarda mi alma. Pero yo deseo en mi corazón tener un encuentro con el Espíritu Santo. Yo quiero un encuentro contigo. Yo quiero un encuentro con uno de tus ángeles que venga a instruirme. Muéstrame lo que los hombres poco logran y alcanzan ver. Pero tienes que estar preparado. Y ahí es cuando tu deseo es pleno, cuando tu integridad, cuando estás en santidad, cuando te has mantenido y le has pedido esto a Dios, viene algo. Va a pasar algo. De pronto vas a ser tomado y llevado. Tú no vas a saber si fue en el cuerpo o en el espíritu, Dios lo sabrá, pero tú lo pediste. Y ahí es cuando verdaderamente las cosas del reino de Dios comienzan a manifestarse. Y ahí es donde usted comienza a entender los secretos de Dios y la verdadera voluntad del Cristo. Mire lo que dice después de esto. Dice Jesús en ese preciso momento: ahora está turbada mi alma, y qué diré, Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: le ha glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. Respondiendo Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora es el príncipe de este mundo, será echado fuera. Cuando Jesús muere en la cruz y va a las profundidades del infierno y toma las llaves y levanta la cautividad cautiva, verdaderamente Satanás fue echado. Y esto es tremendo y a veces cuesta entenderlo. Comenzamos a vivir el pueblo de Dios, y los que vinimos y confesamos a Cristo comenzamos a vivir en gracia. Comenzamos a vivir de una manera especial. Pero somos nosotros los que no hemos querido vivir como Cristo dice que debemos vivir. Cristo dijo, y lo repito: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie vendrá al Padre sino a través de mí. Jesús está diciendo que tenemos que hacer lo que Él dice. Si nosotros no alcanzamos esa unidad, si nosotros no nos hacemos uno con Jesús, si nosotros no nos hacemos uno con el Padre, vamos a tener problemas. Porque el que no se hace uno en el Espíritu, en la unidad del Espíritu con Dios, todavía camina en la carne. Camina haciendo las cosas que a la carne le agrada. Por eso yo les invito que este año no pierdan una sola prédica, porque voy a darle la doctrina de Jesús de la senda antigua, y lo que dice cada versículo y por qué lo dice, y cómo es que llegamos a ser unos con Él, cómo es que llegamos a ser que la naturaleza divina que está en cada uno de nosotros se manifieste y se revele. Pero nosotros tenemos que hacer lo que Jesús dice. No ayunar por ayunar, no orar por orar, sino saber cómo hacer las cosas para que el Hijo del Padre
el unigénito se manifieste en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esto es diferente, esto es algo poderoso. No necesitamos hacer escándalo, no necesitamos tirar oraciones a los aires, sino que estando aunado a Él y unificados a Él, veremos su gloria. Jesús hablaba de una gloria, le decía: Padre, glorifica tu nombre en lo que iba a hacer, en Él, en el templo de Él. Ahora mire lo que dice después de esto, versículo 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de que muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús le dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tiniebla no sabe a dónde va. Así que todas las cosas que tengo que enseñarles acerca de la cruz, de la muerte de Jesucristo, de la resurrección, lo vamos a hacer en una clase especial, para que ustedes empiecen a practicarlo, para que ustedes empiecen a hacerlo, para que se manifieste el Espíritu Santo en ustedes, para que sus vidas sean tomadas por el Espíritu para la servidumbre de Dios, como vasos santificados, para que Dios pueda hacer su obra en ustedes. Nosotros solo somos una vasija, solo somos un instrumento que Dios quiere llenar y usar, y para que llevemos bastante fruto. Ahora mire lo que dice, versículo 36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que habían hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Hasta el día de hoy hay muchos que no creen en Jesús. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha recibido a nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo les sane. Jesús está dando una oportunidad a los hombres, porque hay que creer en el corazón para esto. Cuando hay duda, difícilmente tú puedes entender lo que Dios está hablando. Cuando tú no crees completamente en Jesús, nada va a pasar. Pero si tú pones verdaderamente la confianza en el Hijo de Dios, todas las cosas pasarán. Y no hay nada que tú no le pidas al Padre que Él no pueda darte. Mire lo que dice después de esto. Oigan, arriba comenzamos hablando de una semilla. ¿Sí se dieron cuenta? Si esa semilla no cae y muere, no puede nacer y llevar bastante fruto consigo. Una semilla de trigo es pequeñita, pero si tú guardas la semilla, ella se pudre, se envejece y no sirve más. Pero cuando tú agarras la semilla y la planta, ella va a nacer. Y cada semilla va a producir miles de semillas. Entonces Jesús está hablando de una forma alegórica. Si nosotros no morimos en lo que se llama la intención del ego, del yoísmo, difícilmente el Espíritu puede tomar cabida en usted. Difícilmente el Espíritu puede manifestarse porque usted no lo deja. Difícilmente el Espíritu de Dios puede ir delante de usted, porque para eso hay que hacerse espiritual, sensible a lo espiritual y entender cómo funciona la unidad del Espíritu. Esto no lo explican en muchos lugares, pero la gloria sea de Cristo, aquí sí. Ahora miren lo que dice después de esto en 1 Corintios capítulo 15, versículo 36. Mira cómo les habla: necios, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Aquí está la confirmación de la palabra. Si no muere antes, no puede vivificarse. Mira,
Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Cuando usted siembra, ¿qué es lo primero que sale? El cuerpo, la mata, el tallo, después echa las hojas, luego viene el fruto y luego la semilla. Jesús estaba claro en lo que les estaba enseñando. Es un proceso y la gente quiere saltarse el proceso. La gente no quiere morir, sino que quiere echarle mano a las cosas espirituales y andan como neófitos tratando de enseñar lo que ellos mismos todavía no les ha sido revelado. Y la intención es que ustedes entiendan qué es hacerse uno con el Señor. La intención es que ustedes tengan una comunión con Dios y que Dios more en ustedes para cuando Él se manifieste en las nubes, ustedes estén como las vírgenes, no como las insensatas o no como las necias. ¿Cómo tienen que estar? Tienen que estar como vírgenes sensatas, no insensatas, sensatas, con las lámparas llenas de aceite y encendidas. El entendimiento tiene que estar abierto. Usted tiene que entender y estar entendido en medio del campo en el que se encuentra. Cuando tú eres espiritual, usted puede estar donde esté, pero usted tiene el entendimiento de todo lo que está pasando, porque tu discernimiento está abierto, porque tu don de ciencia está abierto, porque la revelación del Espíritu está contigo. Tienes que estar ubicado. Por eso Jesús llama a los entendidos, no llama a los que están dormidos. Él le habla y exige que tenemos que estar entendidos para la venida del Señor. En otras palabras, tenemos que estar encendidos, conectados. Tenemos que hacernos uno con el Espíritu y vivir una comunión espiritual sin contaminación. Ahora mire lo que dice después de esto, versículo 38. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Somos diferentes. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, ¿ve? Otra carne la de las bestias, otra carne la de los peces, y otra la de las aves. ¿Son iguales las carnes? ¿Verdad que no? Pero la esencia que hay en ellas ¿será igual? Vamos a leer lo que dice la palabra. Y hay cuerpos celestiales terrenales. Gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Hay una diferencia en todo esto. ¿Quién me la puede decir? Dios es perfecto en lo que hace. Me está hablando de dos campos, de dos situaciones diferentes. Una es la carne, otra es del espíritu. Si usted quiere entender los secretos de Dios y los misterios de Dios, usted tiene que aprender a ser ¿qué? Espiritual. Porque la gloria de los hombres es una cosa, pero la gloria de lo espiritual es otra cosa. ¿Me están entendiendo? Ok, vamos a seguir. Ahora dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Oiga, yo nazco en un cuerpo humano de carne y hueso. Y Dios, su propósito es que yo me haga espiritual. Por eso dice, primero lo terrenal y luego lo espiritual. Yo tengo que trasladarme, yo tengo que trascender y debo crecer en lo espiritual. Si yo no crezco en lo espiritual, no puedo avanzar. Y eso es lo que Jesús trata de explicarle a sus discípulos con aquello de la semilla. Tiene que morir en lo físico para que lo otro pueda vivificarse y crecer.
y multiplicarse. Y este año la iglesia va a crecer en todos los sentidos porque se anuncia la venida de Jesús. Jesús está llegando. Jesús está viniendo. Él prometió que viene a recoger su pueblo. Y tenemos que dejar de ser carnales. Tenemos que dejar de ser mundanos. Y esto le digo porque ahorita tenemos una temporada donde todo el mundo va a ser arrastrado por el boom, 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 boom. Viene el carnaval. Y entonces empiezan los miembros a moverse en solo. Y usted tiene que tener dominio propio para no caer en esto, sino que busque más la presencia de Dios, busque más lo espiritual, porque entonces vas a tener un problema. Nunca vas a lograr salir del estanque, nunca vas a poder experimentar qué significa morir y nacer de nuevo. ¿Están comprendiendo? Si usted no logra entrar y traspasar la puerta, escúchame, Jesús dice: yo soy la puerta. Y no todo el mundo puede entrar por la puerta estrecha, sino que ancha es la puerta que conduce a la perdición. Y todo el mundo entran por ella. Pero son pocos los que quieren entrar en esta condición espiritual. Los que entren ya están asegurados. Por eso es necesario hacerlo ahora. Que nuestros ojos se abren. Que respiramos el aliento de Dios. Tenemos que esforzarnos, porque solamente los valientes arrebatarán su reino. Así está escrito. Ahora, mire lo que dice, versículo 47. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Escúchenlo. Escuchen lo que está diciendo la palabra esta noche. Esta es la clave principal. Usted no podrá entrar en la dimensión de Dios ni con carne ni sangre. No hay cuerpo físico que entre allí. Es una condición espiritual. Es una naturaleza que ya está en nosotros. La cáscara esta que cubre esa esencia tiene que morir para que la esencia pueda fluir y pueda crecer y pueda multiplicarse y llevar bastante fruto. ¿Quién lo está entendiendo? Levánteme la mano lo que le entiende. Denle un aplauso a Dios. Porque es necesario este tiempo, este 2019, posiblemente la mitad del 2020. No podemos apartarnos ni un instante de Dios. Tenemos que caminar entendidos. Tenemos que caminar con ecuanimidad, o sea, con coherencia, ubicado. Somos representantes del reino de los cielos en la tierra. Somos los hijos de Dios y tenemos que dar testimonio de que Jesús es verdad. Y tenemos que ganar las almas con nuestro testimonio. Tenemos que hacernos espirituales. Ciertamente Pablo dice, nada nos es ilícito, pero no todo conviene. Por causa del testimonio, por causa de los incrédulos, por causa de aquellos que no conocen a Jesús. Tenemos que cuidarnos y cuidar que las almas vengan a Cristo, mas no convertirnos en tropezaderos para ellos. Tenemos que ganar todas las almas que sean necesarias este año. Porque de nada sirve que yo esté aquí. De nada sirve que yo les predique a ustedes y resulta ser que yo no me preocupe por las almas. De nada sirve que usted haya venido acá si usted no se va a preocupar por las almas.
Nosotros hablamos, el reino de los cielos se ha acercado. Hablamos del arrepentimiento y traemos las almas a Cristo, ¿sí o no? Ese es el propósito, esa es la comisión que Jesús nos entregó. Pero para ello, para poder traer las almas, Jesús, tú que quieres predicar y ganar almas, tienes que hacerte uno con el Espíritu. Es Dios el que va a convencer. Es el Espíritu Santo el que va a convencer de todo pecado. Es el Espíritu que te va a llevar y te va a traer. Es el que va a poner en ti, en tu vaso, el hacer como el querer. Es el que va a dejar fluir la palabra para que venga el entendimiento de aquel que necesita escucharla. Ahí está la cosa de esto. Y mire lo que dice después de esto: ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio. Este es un misterio. No todos dormiremos, escuchen, pero todos seremos transformados. Oiga lo que está diciendo. Quizás nosotros somos los postreros, que seremos primero, porque estamos al final de la dispensación de la gracia. Estamos en el tiempo Kairos, el tiempo especial de Dios, el último tiempo que tienen los cristianos para vivir en santidad y vivir conforme a la voluntad de Dios, agradando a Dios en todo, mas no a los hombres. Ahora mire lo que dice la palabra. Oiga, y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero no todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitados incorruptibles. Oiga, y nosotros seremos transformados. Quizás nosotros somos los que vamos a ser transformados. Yahshua está viniendo en las nubes. Está viniendo con gran poder y con gran gloria, porque el Padre se la entregó. Y viene por su pueblo, viene por nosotros. Por eso es importante lavar nuestras vestiduras y no hacer más pecados, sino permanecer fiel, porque Él es fiel. Santo, porque Él es 3 veces santo, santo, santo. Es el Señor. Ahora, la palabra misma me dice que seremos transformados, porque es necesario que esto que es corruptible se vista de incorrupción, y esto que es mortal se vista de inmortalidad, porque la sangre y la carne no pueden entrar en el reino de Dios. O sea que va a haber una transformación. Nos vamos a convertir en un cuerpo de luz, en un cuerpo astral, en un cuerpo etéreo, en un cuerpo divino, que es invisible, que puede traspasar las paredes y que puede elevarse, porque esa es la naturaleza divina verdadera. Y en Cristo Jesús iremos a las bodas del Cordero, y luego de las bodas del Cordero vendremos a juzgar a los moradores de la tierra. Entonces, ¿por qué perder esta oportunidad? ¿Por qué apartarnos de Dios y seguir tropezando en el mismo error, en el mismo pecado? 3 cosas te son necesarias para que no tropieces más. La primera: aprende, reconoce, perdónate. Perdónate. Reconoce que cometes el error. Reconoces lo que haces. ¿Para qué? Para que no haya altivez de espíritu, para que no haya prepotencia en ti, sino para que se desarrolle una gran humildad. Perdona, perdona. Porque esto es bueno, perdonar. Así el Padre que está en los cielos también perdonará vuestras ofensas. Y recibe el perdón de aquel que viene a pedirte perdón. No una disculpa, perdón. El Señor nos enseña a nosotros los cristianos a pedir perdón cuando hicimos mal, cuando nos equivocamos. ¿Para qué? Para que aflore la misericordia que tiene que estar en cada uno de nosotros. A compasión, misericordia y amor nos llamó el Señor. No nos llamó a otra cosa. No te llamó a hacer dinero, no te llamó a hacer mercadería, no te llamó a hacer cualquier otro tipo de cosa que no sea sino predicar a las almas. El reino de los cielos se ha acercado para que procedan al arrepentimiento y el Señor les sane y les salve. No hay otra cosa que predicar. Jesús está viniendo. Nuestra postura como los santos de la iglesia es la santidad. No es otra cosa, mis hermanos. Y mira lo que dice la palabra, versículo
Y cuando todo esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Escuchen. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Esta es palabra de Jesús. Amén. Jesús se lo dijo a los discípulos. Este es Pablo el que está hablando. Creciendo en la obra del Señor. Miren, nos manda a crecer en la obra del Señor. ¿Cómo vas a desarrollar tu don y tu talento? Practicando, esforzándote, tratando de predicar lo poco que tú conoces para que haya liberalidad en el espíritu y puedas avanzar, puedas crecer, para que Dios vea que te estás esforzando y te añada más y te capacite más por la unidad del espíritu, porque ustedes no recibieron un espíritu de cobardía, ustedes recibieron un espíritu de poder, de dominio propio y de amor para hacer la obra del Señor. Ese aplauso que sea para el Señor. Ahora Dios está diciendo algo. Está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Usted no va a perder nada. Dice que si yo le predico a alguien y esa persona recibe la palabra y acepta al Señor, gloria a Dios, gané un alma para el Señor. Pero también dice que si yo le predico a alguien y esa palabra, el hombre no acepta esa palabra, por lo tanto no acepta al Señor, dice que no he trabajado en vano. La palabra es la semilla que se puso en ese corazón. El Señor es el que da el crecimiento. Unos son los que plantan la semilla, otros son los que la riegan, pero el crecimiento lo va a dar Dios. Así que usted no perdió su trabajo. Usted igualito trabajó para el reino de Dios y Dios está viendo tu obra. Hay que predicar el evangelio de Cristo. Ahora mire lo que dice, porque esto se pone bueno. Ya estamos terminando. Dice: creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, vamos a predicarle a una persona para la próxima semana. Mire, hermanos, si hay que cerrar esto y abrir ahí para meter más gente, lo vamos a hacer. Pero vamos a esforzarnos, no por mí. Yo ahorita en este viaje que hice, gané muchas almas para el Señor, hice el trabajo de Dios y todos los días hago el trabajo del Señor. Pero ustedes ya comenzaron a orar, ustedes ya comenzaron a estar firmes haciendo la obra del Señor, a lo cual Dios los llamó. Pregúntense ahí donde están. No solamente podemos quedarnos siendo domingueros, tenemos que predicar el evangelio del reino. Porque Dios está viendo tu pensamiento. Dios conoce tu corazón. Dios conoce lo más secreto de ti. Y Él sabe si verdaderamente tienes la intención de predicar o no. Pero si usted dice: Señor, dame la fortaleza, dame la sabiduría, voy a predicarle a qué, voy a empezar predicándole a las matas para que florezcan. Usted vaya y predícale a las matas van a florecer. Pero es una manera de decirle que usted puede levantar la mano al cielo. Él dijo que no te dejará ni tampoco te desamparará, que Él permanecerá contigo hasta el final. Entonces, si usted cree esta promesa, vaya y predícale al que tú menos piensas y verá que es el Señor que le va a convencer, verá que es el Señor que va a poner el hacer como el querer de esa persona, y usted sin querer está trayendo un alma a Cristo y el Señor le está salvando y usted se convierte obrero de la viña del Señor. Entonces vamos a trabajar para el reino de Dios. Ahora miren lo que dice Lucas capítulo 13, presten atención. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? ¿Quién dijo eso? Jesús. Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en un huerto. Y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Dijo: es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina
hasta que todo hubo fermentado. Así es el reino de Dios. Escucha. El reino de Dios es espiritual. Pero tú necesitas ser espiritual y tener la intención de corazón. El grano de mostaza es algo pequeño así, mire, pequeñito. Y es uno de los árboles más grandes. Plantan la semilla, crece el tronco, crecen sus ramas, donde vienen las aves de los cielos, trabajan sus nidos y posan en él. Y producen miles de semillas. ¿Está entendiendo lo que te quiero decir? Cuando usted muera, lo que está en ti va a florecer, va a crecer, va a ser soporte para muchas almas, y vas a llevar mucho fruto contigo. Si usted lo ve en lo abstracto, Jesús está hablando de una manera espiritual para que la gente no entendiera. Por eso se llama la parábola del grano de mostaza. Y lo mismo pasa con la harina. Usted coge la cebada, le echa agua y sal y nada pasa. Pero si tan solo colocas un poquito de levadura, la esconde en el centro de la masa, toda la masa, toda la harina se va a fermentar, se va a leudar y va a crecer. Dios te está diciendo que tú eres esa semilla pequeñita, pero dentro de esa semilla hay un potencial muy grande que está en ti, que es la condición de la naturaleza divina que Dios puso en ti, en cada hombre y en cada mujer. Que si usted usa esto como debe usarlo, será grande el fruto que vas a traer y será grande la recompensa. Denle un aplauso a Cristo. Hay que buscar las almas, hermano. Mire lo que dice después de esto. Versículo 22. Pasaba Jesús por las ciudades y aldeas enseñando, y encaminándose a Jerusalén, oigan, y alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él le dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Oiga, esto es confirmación de lo que yo les acabo de decir ahorita. En el Espíritu yo ya me adelanto a las prédicas, pero yo tomo las palabras, las pongo allí y las sirvo, y después que me doy cuenta que voy hablando por el Espíritu. Así es todo aquel que está en el Espíritu, ya tiene por el Espíritu el mensaje. Ahora miren lo que dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Se da cuenta? Hay que hacer lo que Jesús dice para hacer. Hay que negarse, hay que morir, hay que entregarle el corazón a Jesús, hay que entregarle la voluntad al Señor, hay que ponerlo en primer lugar, hay que establecer una comunión inmediata con Dios y entrar en lo profundo y en lo secreto de Dios. En otras palabras, hacernos espirituales para poder accesar al reino de Dios. Y lo dice acá: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Presten atención. Si usted no traspasa la puerta, si usted no logra hacerse espiritual en la unidad del Espíritu y entrar en la dimensión del Espíritu, cuando suene la final trompeta, o cuando esté pasando todo lo espiritual, usted no está entendido. Usted va a estar distraído, mirando las cosas del mundo, mirando la internet, viendo las series, preocupado por el trabajo y todo lo que usted está acostumbrado a hacer. Y resulta ser que va a venir el arrebatamiento. Jesús vino por la iglesia, vino con voz de arcángel y con trompeta de Dios, pero como usted fue insensato y no se preparó, no se hizo sensible en lo espiritual, no se hizo espiritual y traspasó esa puerta y se hizo uno con él, usted no lo va a reconocer, usted se va a quedar. Y cuando el padre de familia haya cerrado la puerta, que es el Señor Jesús, usted le va a decir: ábrenos, Señor, hicimos tantas cosas en tu nombre. Y Jesús le dice: apartaos de mí, que yo no los conozco. ¿Quiénes vosotros sois?
porque nunca estableciste esa comunión espiritual con Él, porque nunca te aunaste al Espíritu de Él, porque nunca te hiciste uno con el Espíritu del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Me están entendiendo? Entonces hay una exigencia de parte de Dios para la iglesia. No se trata de dar gritos y de ministrar y tirar a la gente al piso. No. Se trata de entrar en la dimensión del Espíritu. Se trata de, óigame, buscar la presencia de Dios y hacerse uno con el Espíritu de Dios. De ser santo. Esta es la iglesia de la senda antigua. Aquí vamos a enseñar lo místico de Jesús, la doctrina verdadera de Jesús. Ahora escuche esto. Miren lo que dice la palabra. Y presten atención. No sé de dónde sois, le dice el Señor, el Padre de familia. Entonces comenzaréis a decir delante de ti: hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí, todos vosotros hacedores de maldad. ¿Me está viendo lo que está pasando cuando vas a vivir en la carne? Si sigues viviendo en el modo carne. Tienes que aprender a vivir en el modo espíritu. Tienes que hacerte uno con el Espíritu de Dios. Y muchos no están entendiendo esto. Muchos no tienen una comunión con Dios. Y muchos ni siquiera conocen qué es tener una relación con Dios. En fe ciertamente han creído, pero no han logrado entrar por la puerta de la que Jesús me está hablando. Y se los estoy diciendo bíblicamente, no les estoy hablando porque yo les quiero hablar de esto. Les estoy diciendo que Jesús está exigiendo que tienes que pasar la puerta. Ahora mire lo que está diciendo el Señor después de esto. Pero os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Claro, al venir el arrebatamiento y Cristo viene y se lleva a su pueblo, aquel que tiene el conocimiento de Dios pero no le dio la gana practicar, no le dio la gana de buscar la unidad del Espíritu, no buscó a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, para que pueda anteceder ante el Padre, se quedó. Y entonces viene la gran tribulación y dice: allí será el crujir de dientes, porque se va a perder. Y dice: cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, bendito. Mire lo que está diciendo: que vamos a estar sentados junto a la mesa con todos los grandes de las sagradas escrituras. Abraham, Isaac, Jacob, Daniel, David, con todos los santos. Ese aplauso que sea para Cristo. Entonces, si esto es espiritual, ¿cómo es que usted sigue caminando en la carne? ¿Cómo es que no has empezado a practicar la obra de Dios? Mire lo que dice, y con esto estamos concluyendo. Y vosotros estéis excluidos. Así le dice, voy a leerlo completo. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Diga: nosotros somos los del sur. Nos vamos a sentar en la mesa. Un aplauso grande para Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. ¿Se da cuenta? Jesús llegó de último. Yo creo que ya en unos días va a estar predicando. Ese aplauso que sea para el Señor. Porque no es por Jesús y no es por ninguno de ustedes que yo digo estas cosas. Lo digo para que entendamos que aquel que es valiente, que aquel que quiere, aquel que busca el reino y lo arrebata, es el que lo halla. Ese aplauso que sea para Cristo. Un saludo a todos los que están en la internet. Le damos gracias a Dios. Nos despedimos hasta otro servicio. Le damos gracia, honra y gloria al Señor Jesucristo. Amén y amén. Sigo con la iglesia.